Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de hoy, 28 de marzo de 2013. Hoy se cumplen exactamente 152 días sin presupuestos, 152 días sin gobierno. Y una vez más, una semana más, un martes más por la tarde, no podemos entrar a valorar los acuerdos de gobierno porque sencillamente no hay ni acuerdos y sobre todo no hay gobierno. Una vez más y una junta de portavoces más, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana han impedido, han frustrado, han bloqueado la propuesta de debate monográfico sobre la reactivación económica y la creación de empleo impulsada por Ciutadans. Una vez más, una junta de portavoces más, este gobierno y su socio, Esquerra Republicana de Cataluña, han decidido bloquear la actividad legislativa y la iniciativa política de este Parlamento. Una vez más, tendremos la semana que viene un pleno vacío de contenido, donde ninguna fuerza política de la oposición, evidentemente Esquerra Republicana no es oposición, ninguna fuerza política de la oposición va a poder defender ningún proyecto de ley y ser debatido en el pleno del Parlamento. Bueno, ¿qué dijo Artur Mas? ¿Parlament de fireta? Ya nos gustaría que fuera un Parlament de fireta. Es que lo que parece es una fireta. Porque el Parlamento es algo muy serio. El Parlamento es algo tan serio que, secuestrado por Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, no merece tal nombre. Hoy había una propuesta de Ciutadans, también de Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa, para modificar la ley de presidencia. ¿Con qué objeto? Con suprimir una figura absolutamente intoxicada, contaminada, mancillada por el papel de Esquerra Republicana de Cataluña en esta legislatura. Ciutadans proponía la desaparición del jefe de la oposición, porque nunca como en esta legislatura hay una perversión, una manipulación de esa figura que en otros parlamentos funciona, probablemente no sea la figura más adecuada en un parlamento con tantas fuerzas políticas, pero que tenía como función visualizar la representación de la oposición. Pero claro, cuando el gobierno y el principal partido de la oposición en escaños secuestran el Parlamento, bloquean su capacidad de iniciativa legislativa e impiden el debate político, estamos yendo ya más allá. Es que simplemente es un atentado contra el principio democrático de representación e iniciativa política del conjunto de fuerzas de la oposición en el Parlamento. Por lo tanto, una vez más, como decía, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana han decidido que no existe una prioridad para los 900.000 desempleados catalanes, para los miles de empresas que tienen que seguir cerrando, para los miles de autónomos que ven imposibilitada su trabajo, y han decidido que no es el momento de hablar de reactivación económica ni de iniciativas para la creación de empleo. Sin embargo, Homs, que es un señor que habla mucho, generalmente no suele decir cosas muy interesantes, pero que sí que es cierto que de vez en cuando es claro, no engaña a nadie. Deja claro quién es, lo que plantea, y dice que en este Parlamento no se va a hablar no se va a abrir ningún debate económico hasta que no se aprueben los presupuestos. Pues casi que podemos cerrar el Parlamento, porque ¿para qué lo van a seguir usando? ¿Para su fiesta independentista y separatista? Este Parlamento solo va a servir para aprobar mociones a favor del derecho a dividir, para crear comisiones a favor del derecho a dividir, para hacer legislación sobre las consultas, para buscar una banca pública con la intención de crear una estructura de Estado. Es decir, ¿este Parlamento solo va a servir para crear estructuras de Estado o va a servir para legislar en beneficio del conjunto de ciudadanos de Cataluña? Está claro, Homs lo ha dicho. Este Parlamento no celebrará plenos sobre la economía hasta que haya presupuestos. Y en este caso, el orden de los factores sí que altera el producto. Porque la propuesta de Ciutadans de debatir, de hacer un pleno monográfico en este Parlamento para debatir sobre las medidas de reactivación económica y de creación de empleo, tiene como objeto alcanzar acuerdos, desearíamos que desde el consenso, acuerdos y compromisos que pudiesen determinar las medidas presupuestarias para poderlos aplicar.
¿De qué sirve aprobar acuerdos cuando los presupuestos ya están aprobados y se acoge este Gobierno a la imposibilidad de dotar presupuestariamente determinadas iniciativas legislativas? Es que OMS no se entera, o se entera muy bien. Claro que no quieren debatir sobre medidas de reactivación económica y de creación de empleo, porque no quieren ver condicionados sus presupuestos, quieren seguir destinando lo que no tienen y dedicándolo a lo que no deben. No quieren que haya acuerdos que se visualicen en este Parlamento para tomar iniciativas de reactivación económica y de creación de empleo. Quieren tener las manos limpias, las manos desatadas, para seguir con su desatada política hacia ninguna parte. Quieren seguir alimentando la carrera hacia la separación, quieren seguir construyendo estructuras de Estado mientras se destruye el estado del bienestar. Este es su objetivo. Evidentemente, Ciudadanos seguirá insistiendo para que el orden de los factores modifique el producto. Y ese producto no es otro que este Parlamento legisle en beneficio del conjunto de la ciudadanía y establezca directrices sobre las cuales dotar presupuestariamente para poder aplicar dichas medidas. Es así de sencillo. No podemos hacerlo al revés. No podemos tener unos presupuestos condicionados que limiten la capacidad de tomar iniciativas. Si determinásemos que hay que reformar el Servei d'Ocupació de Cataluña, si determinásemos que se tiene que dotar especialmente la formación ocupacional de los desempleados, de establecer medidas de reactivación económica con beneficios a las pequeñas y medianas empresas, si eso se acuerda antes, condiciona los presupuestos. Pero si tenemos presupuestos, la excusa perfecta de este Gobierno será que no puede haber ningún acuerdo legislativo o ningún acuerdo parlamentario que modifique y condicione los presupuestos. En definitiva, este Gobierno ha decidido que no va a legislar para el conjunto de ciudadanos, sino que va a seguir legislando exclusivamente para alcanzar sus objetivos políticos, que no son otros que separar Cataluña del resto de España y dividir a los catalanes. Este es el objetivo de este Gobierno y, desde luego, que no pueden decir que no lo llevan a cabo. Insistimos una vez más que el principal problema para la reactivación económica y la creación de empleo en Cataluña se llama Convergencia y Unió y Esquerra de Cataluña, el abandono de la centralidad política por parte de ambos partidos y la radicalización de su discurso y su labor de gobierno. Una labor de gobierno que, recuerdo, solo está orientada a dividir a los catalanes y a separar Cataluña del resto de España. ¿De qué más podemos hablar hoy? ¿De qué más vamos a poder hablar? Pues del día de la cumbre, del día de la cimera. Un gobierno convertido en los Boy Scouts, los Boy Scouts de Cataluña, el gobierno quechua, el gobierno de las cumbres, el gobierno de las cimeres, el gobierno de las fotos, el gobierno del país, el gobierno de la unitat, el gobierno de tots a una, el gobierno de Catalunya, el gobierno de tots som un sol poble, el govern d'aquí tots pensem igual, el govern que són tots estupendos, el govern que junts anirem plegats, i el govern de la propaganda. Yo solo quiero recordarle al señor OMS, digo a OMS por no decir al conjunto del gobierno, pero bueno, siempre es más divertido hablar a OMS, que Cataluña no son ellos, que el país no son ellos, que la unidad significa todos, que Cataluña no les pertenece, que hay dos formaciones políticas lideradas por Ciutadans que no quieren que haya una escuela de primera en Cataluña para los que se la pueden pagar y una escuela de segunda para el resto. Es decir, y lo resumiré, que no puede haber una escuela donde Artur Mas lleva a sus hijos a educarse y una escuela donde los demás tengan que llevar a los suyos a educarse como Mas dice que se tienen que educar, que no es la misma manera de la que quiere que se eduquen sus hijos. Extraña paradoja, ¿no? Es decir, esta es la cumbre contra. Atención, la cumbre contra. No es contra los recortes en educación, no es contra la supresión de la sexta hora, no es contra el recorte del 15% en los presupuestos en los últimos 2 años a educación, no es una cumbre contra los despidos de los profesores interinos, no es una cumbre contra que los niños sigan en barracones, no es una cumbre contra la pérdida de calidad de la educación en Cataluña, no, es una cumbre contra Wert. ¡Qué vergüenza! ¿No tienen vergüenza? ¿Han perdido la vergüenza? Y yo que la pierde Convergencia Esquerra Republicana, pues bueno, entra dentro de lo habitual. ¿Pero qué hacen los socialistas ahí? Defendiendo un modelo de educación excluyente,
Un modelo de educación de primera para los que tienen recursos y de segundo nivel para los que no los tienen. ¿Por qué los socialistas están defendiendo un modelo monolingüe para el conjunto de ciudadanos en la educación pública, mientras permiten un modelo trilingüe o cuatrilingüe para las familias que se lo pueden pagar? Qué extraños partidos progresistas estos de PSC e Iniciativa que defienden con tanto fervor un modelo lingüístico donde generalmente no suelen llevar a sus hijos. Es curioso la paradoja. ¿Por qué defienden un modelo educativo reaccionario y antimoderno? Porque esta ley, esta cimera, fíjese, es que ya confundo, como este gobierno no hace leyes, solo hace cumbres, confundo leyes con cimeras, o con cumbres. Esta es una cumbre contra la LOMCE, en general, contra la LOMCE. ¿Por qué? Porque es muy mala. Según OMS, en su habitual lenguaje bélico de los episodios estos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, los tebeos que leíamos, su lenguaje bélico habitual de esta es una ley de agresividad extrema. Es una ofensiva histórica contra la escuela catalana. Agresividad extrema que un gobierno diga que como otro gobierno no cumple la ley va a pagarle a los padres que no pueden llevar a sus hijos a una escuela bilingüe, una escuela privada. ¿Eso es una agresividad extrema? Eso es una broma. Lo que es una broma es la ley Wert. Eso sí. Es una vergüenza, pero no por lo que dicen los separatistas, sino porque simplemente lo que busca es un atajo, poner un parche, satisfacer a los separatistas vulnerando un principio básico que es el derecho, los derechos lingüísticos del conjunto de alumnos de Cataluña, sobre todo la igualdad de oportunidades. Pero los separatistas y sus tontos útiles, sus sherpas, que los suben a las cimeras, el PSC e Iniciativa, estos sherpas políticos, que nunca se llevan los éxitos, sino que les cargan las mochilas a los señoritos, pues los separatistas, una vez más, reaccionan pues desde la histeria. Desde la histeria, la teatralización, esta de las reacciones. No permetem un atac a l'escola catalana. Un atac al català, diuen. Atac al català, diuen? Vull dir que donar totes les classes en català és això és perfecte. Això és convivència, no? Lingüística, diuen. Totes les classes en català és perfecte. Incorporar el castellà com a llengua vehicular, això és un atac contra el català. I donar tot en català no és un atac contra el castellà. Això es diu convivència lingüística. Molt bé. Bueno, en principio, Ciudadanos, evidentemente, denunciamos este histerismo, el histerismo de estos que confunden el papel de educación pública, que la politizan y la manipulan, y desde Ciudadanos pues no hemos asistido a esta cumbre pues porque somos más de trabajar. En vez de estar subiendo montañas, somos más de trabajar cada día. ¿Y qué propondremos? Pues propondremos lo que siempre hemos defendido. Nosotros no iremos contra nada ni contra nadie, ni siquiera contra la inmersión, sino que defenderemos y estaremos a favor de un modelo educativo de calidad, que prime la excelencia, el mérito, la capacidad, el esfuerzo, y que incorpore el trilingüismo como una garantía de igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Para aquellos que se puedan pagar una escuela privada, que puedan seguir haciéndolo, si su padre es presidente de la Generalitat o de la Diputación de Barcelona, y para aquellos que no se la puedan pagar porque sean trabajadores y gente de clase media, media baja. Aquellos que creen en la educación pública o que no tienen recursos para pagarse una educación privada. Queremos la mejor educación para todos. Nosotros, como Partido Progresista, defendemos la calidad, la excelencia, la capacidad, el mérito y la incorporación de un modelo trilingüe en la escuela pública como garantía de igualdad de oportunidades para el conjunto de ciudadanos y de alumnos en nuestra comunidad. No queremos una sociedad dividida en función de la renta. No queremos que la sociedad se divida entre aquellos que han podido formarse en un modelo educativo de éxito y aquellos que se han formado en un modelo que alguien decía que era de éxito, pero que condenaba un fracaso escolar del 35%. A los que se recortaba la sexta hora de la educación, a los que se recorta el 15% del presupuesto, a los que se recortan los docentes, a los que se les aumenta la ratio de alumno por clase, a los que se les obliga a estudiar en barracones. Nosotros no queremos ese modelo educativo, queremos el mejor modelo educativo para el conjunto de ciudadanos. Eso significa más recursos públicos, un mejor modelo pedagógico
un modelo más exigente, de excelencia, de calidad, de esfuerzo, donde el trilingüismo se ha incorporado como una garantía de igualdad de oportunidades. Por mucho que nos digan, no existe una unidad en Cataluña que defienda un modelo de inmersión lingüística. Estamos convencidos que no solo los votantes de los dos partidos que en Cataluña defendemos algo parecido, sino que centenares de miles de padres de alumnos que están estudiando en este modelo preferirían un modelo trilingüe para sus hijos. De hecho, si se aprueba algún día una ley de consultas, propondremos una consulta acerca de si prefieren un modelo de inmersión lingüística monolingüe o si los padres prefieren un modelo trilingüe. ¿Vale? Nosotros no creemos en una educación de primera para algunos y una educación de segunda para el resto. Nosotros defendemos lo mejor para todos. Y desde luego lo que nunca haremos será convertirnos en los tontos útiles del nacionalismo y del separatismo en Cataluña. Es decir, yo no sé qué demonios hará esta tarde los representantes del PSC, instrumentalizados, secuestrados y una vez más haciéndoles el papel de tonto útiles a los nacionalistas. Porque lo que quiere Convergencia es un apoyo a sus políticas educativas, a todas. Y estos que van hoy a la cumbre no han obligado a que el orden del día se discuta sobre la calidad educativa en Cataluña, sino simplemente de buscar un ejemplo, buscar un enemigo, que es el señor Wert, sobre los cuales proyectar todas sus pulsiones y todos sus problemas de los cuales Freud tendría mucho que decir. En relación y acabo con este tema, en relación a lo que ha dicho el señor Homs, no descarto la desobediencia. Bueno, muy bien, pues le vamos a decir a Homs que si él no descarta la desobediencia, nosotros estaremos muy atentos. Porque la desobediencia ante la ley en una democracia se llama desacato. Y el desacato en una democracia, y no en la república bananera que añoran el señor Homs y sus aliados, en una democracia el desacato es juzgado, condenado e inhabilitado. Les repito, si desacatan, alguien les juzgará, les condenará y les inhabilitará. Están inhabilitados ya para ejercer de políticos, pero les inhabilitará, digamos, legalmente. O sea, no podrán hacer, no tendrán la oportunidad de demostrarse inhábiles o inútiles. Si amenazan con el desacato, nosotros les recordamos que ahí están los tribunales y si no tengan ninguna duda que los llevaremos. A los que desacaten la ley irán y se sentarán en el banquillo de los acusados. No es un aviso a navegantes, es simplemente una reflexión. Si alguien se piensa que el desacato no va a tener consecuencias en Cataluña, es que creo que se ha equivocado de tiempo político. Esto ya no son los 90s. Esto ya no son los pactos del Majestic. El compadreo, el conchaveo, se ha acabado. Con Ciutadans se les ha terminado. Los llevaremos a los tribunales. Nos dará igual cómo se llame y qué cargo político tenga. Si desacatan la ley y violan los derechos de los ciudadanos de Cataluña, los llevaremos a los tribunales. No nos temblará el pulso. Que no tengan ninguna duda Homs. Ninguna, ni él ni su gobierno. Un breve apunte sobre los que estiman Cataluña. Los que dan lecciones de patriotismo. Los padres de la patria. Los que dividen a los catalanes entre los catalanes de pata negra y los enemigos de la patria. Los catalanes de pro y los malos catalanes. Los buenos catalanes y los malos catalanes. Los que, como el señor Junqueras, dividen a los catalanes entre los que están conmigo y contra mí. Bueno, frente a aquellos que hacen de la patria su patrimonio. Nos parece muy bien que alguien cobre 200.000 euros por deslocalizar empresas. Es un ejemplo de cómo entienden ellos defender Cataluña. Desde luego no es el nuestro. Nosotros trabajaremos para que las empresas vengan a Cataluña. No nos enriqueceremos para que se vayan. No utilizaremos nuestros contratos políticos para que las empresas se vayan, sino justamente para que vengan, para que creen empleo, para que enriquezcan nuestro tejido empresarial, para que hagan de esta sociedad una sociedad más próspera. Y no nos envolveremos con la bandera, como hacen muchos, detrás de apellidos, detrás de contactos, para enriquecernos mientras nuestros trabajadores se van a la calle
y mientras nuestras empresas cierran. Es profundamente lamentable. Si lo recordaremos, la Convergencia en el Pleno, cada vez que hablen de reactivación económica, cada vez que hablen de lo que significa defender Cataluña, porque algunos defendemos a Cataluña de verdad, defendiendo a sus ciudadanos y no enriqueciéndonos con la gestión de su gobierno. Para finalizar, las iniciativas políticas que llevará a cabo Ciudadanos en los próximos días. En primer lugar, ya como sabéis, hemos solicitado, o como ustedes sabrán, hemos solicitado la comparecencia del conseller Mas-Colell para que explique en sede parlamentaria sus mentiras sobre las balanzas fiscales, su manipulación, bueno, mejor una manipulación sobre las balanzas fiscales, que nos intente hacer este ejercicio de prestidigitador de modelos de balanzas fiscales, las haga aquí en el Parlamento, y también hemos presentado una propuesta de resolución para que se publiquen estas balanzas conforme a los 6 métodos de análisis de balanzas fiscales, se publique también las balanzas fiscales interterritoriales y las balanzas comerciales entre Cataluña y el resto de España, para que podamos contextualizar todos nuestros datos macroeconómicos y flujos de capital a la hora de poder transmitir a los ciudadanos la verdad y no la manipulación y la mentira. También haremos una batería de preguntas sobre las declaraciones de Irene Rigau, diciendo que casi un 13% de los centros en Cataluña superaban el número de horas de castellano. Lo único que queremos que nos explique es si este número de horas los hace como en algunos centros de ese 13%, que son en las horas de patio, en las horas de gimnasia. Si para ella el castellano es un idioma gimnástico, de elasticidad, de formación física, y si puede ser también de matemáticas, de filosofía y de historia y de física. No igual, no es tan importante como la formación esta del patio, todos los niños ordenados y haciendo ejercicios gimnásticos un poco a la coreana, sino queremos que se incorpore con naturalidad en las matemáticas, la lengua, la filosofía, la física, la química, ¿vale? Y no en la gimnasia, que está muy bien, pero bueno, no es lo que queremos. Y en cuanto a algunas de las iniciativas del ectoplasma de Convergencia y del separatismo, de la Asamblea Nacional de Cataluña, y su reparto de material pedagógico, entre comillas, junto a los barrios del Cinturón Rojo de Barcelona. Primero agradecerles que digan que el castellano se va a poder seguir hablando por la calle. Esto es un detalle. Se lo agradecemos mucho. El castellano podrá seguir siendo una lengua, se podrá seguir usando siempre que se quiera. Uno puede hablar castellano siempre que quiera. Se lo agradecemos mucho a estos nuevos padres de la patria que permiten a los ciudadanos de Cataluña poderse expresar con normalidad en castellano esta futura Cataluña independiente. Yo no sabía que en Japón los japoneses te tenían que, pues, por dar un ejemplo de su cosmovisión, no creo que nadie tenga que decir que te dejaremos hablar en castellano por la calle. Si lo dicen es porque han pensado que no, Esto es alerta, porque si dicen, y después de unas profundas reflexiones de los miembros de la ANC, si dicen en un prospecto, en un flyer, que les dejaremos a ustedes hablar en castellano por la calle, es que supongo que habrá habido algunos debates internos diciendo que a lo mejor no sé, pondrían un comisario en cada esquina, ¿y qué harían? ¿Le pondrían a la gente una señal o algo? Como hacían con los niños en los patios, poniéndoles un gumet vermell. ¿Cómo lo harían exactamente? Los comisarios, ¿cómo se llaman? Los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución. En cada edificio pondrían un comisario de la ANC, allí, perfectamente identificado, para evitar que los ciudadanos disidentes hablásemos en castellano en la calle. Bueno, en fin. Ya que están haciendo propaganda y intoxicación, pues les anunciamos que Ciudadanos pues iniciará una campaña para defender lo que somos, la Unión. Y lo haremos sin hacer la política de la PO esta, que nos dicen, no, tranquilos, si seguiréis cobrando la pensión, supongo, ¿no? Y seguiréis pudiendo hablar en castellano, supongo. Bueno, en definitiva, frente a la intoxicación haremos información y frente a manipulación, información. Información para que no se dejen seducir por el lado oscuro y que sigan pensando que la unión es mucho mejor que la separación, los ciudadanos sigan pensando que trabajar juntos es mejor que dividirnos y que la suma siempre es mucho mejor que la resta, sobre todo cuando aquellos que se llevan la parte de la resta que les sobra se lo quedan para ellos. Siempre es mejor la suma. Nosotros defendemos la unión, la suma,
centros que dividen y restan. Y con esto, pues pocas cosas más. Si tienen ustedes alguna pregunta que hacer, pues...